Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con la Historia. El objetivo de este podcast es analizar los aspectos menos conocidos de la historia, priorizando las fuentes y los datos. Discutimos los relatos, los mitos que se gestaron en el saber popular y en las instituciones educativas a lo largo del tiempo. Mi nombre es Mariana, me acompañan mis dos colegas Ignacio y Gilda. En el capítulo de hoy vamos a tratar la conquista del desierto en perspectiva comparada entre Rosas y Roca. Vamos a empezar bien arriba, preguntándonos qué nos enseñan sobre Roca en el colegio, en la universidad, en los institutos de formación docente, en los medios en general. Gilda, arranco por vos. Buenas. Mira, voy a arrancar en lo personal con mi secundaria, principio de los 90. Se nombra muy al ras como, la conquista del desierto con la formación del Estado-Nación. Punto, conquista del desierto, se aniquilan indios, hasta ahí llegamos. Eso es el principio de los 90. Luego, año siguiente, aparece como una especie de campaña en cuanto a que, es decir, lo que es libros, lo que es a nivel medios, diría demonización, porque empezaron a usar una palabra que parecía muy fuerte porque fue usada en la Segunda Guerra Mundial, Roca genocida. Y cuando llego a la universidad y toca hablar de esa parte histórica, también es muy pasado por arriba, como que su presidencia forma parte de una oligarquía, como que las conquistas del desierto es anexar territorio y aniquilamiento del pueblo indígena, y ahí queda. Parece que su obra de gobierno fuese una más, pasada por arriba, sin grandes números, asociada al modelo agroexportador, pero muy ahí, es como algo que no trasciende a sumar unos números de vía férrea, aumento de producción de granos y lo que es ganado, pero queda como un gobierno más. Al menos eso es lo que logró captar en la universidad. Luego los medios, eso es algo notable de estos últimos años, hay como no solo esta palabra genocida en Roca, sino también una palabra que va a usar un historiador ya fallecido, Bayer, que utiliza la palabra desmonumentar a Roca. Desmonumentar, palabra bastante extraña. Admito que la primera vez que la escuché. A esto que no solamente lo vamos a atacar, sino también vamos a tratar de borrar su paso por la historia prácticamente. Estamos hablando de sacar alguna obra que lo mencione, algún monumento que lo homenajee. O sea, estamos hablando de sacarlo de la historia. Es más fuerte que atacarlo, porque atacarlo por lo menos lo tiene presente, pero estamos hablando de desmonumentar. Algo muy fuerte que la verdad traté de asociar a otros personajes de la historia, pero me queda la última dictadura, que tampoco. Es decir, la tenemos presente al cada año, acordarnos el 24 de marzo de lo terrible que fue la dictadura. O sea, están presentes. No, la verdad no entendí al principio de tratar el tema por qué tanto ataque a Roca. Y después uno va dando cabos, que lo vamos a ir mencionando, pero dos palabras muy fuertes que me aparecen en la Roca es genocidio y desmonumentarlo. No sé qué opina Ignacio. Buenas, ¿cómo va? Sí, con respecto a esto de cómo se enseña la campaña del desierto, Roca, cómo se omiten algunas situaciones también similares, yo pensaba no solamente en lo que sean los secundarios, sino, por ejemplo, en en la última camada de revisionistas históricos, que bastante pobres, ¿no? Con una interpretación rayando ya
las simplificaciones, a diferencia, ¿no?, de revisionistas anteriores que fueron por lo menos un poco más interesantes. Pensaba, por ejemplo, el caso, no sé, de Felipe Piña, todos los programas que salían por Canal 3 o por Telefe, ya no me acuerdo, con altísimo punto de rating, sus libros que se venden por, bueno, por tiradas enormes, que también muy presente esto de instalar roca genocida, el genocidio de los pueblos originarios, el robo de tierras para incorporar a una producción agroexportadora de solamente 100 familias, que después, bueno, por los números no se sostienen por ningún lado, y de la mano con esto de demonizar, perdón, a Roca, por el otro lado, de las culturas y civilizaciones indígenas, una romantización completamente exacerbada, pero a un nivel ya de quitarle la humanidad a miles de personas y elevarlas a un grado, no sé, de deidades súper buenas y súper perfectas. Y en los últimos años se nota mucho la confluencia de estas dos ideas, ¿no? De demonizar completamente a Roca y alabar y recontra romantizar las culturas prehispánicas. Y eso, bueno, también se ve reflejado en la educación. Y como, bueno, ella también sí la comentaba, quitar los monumentos de Roca, también pasó algo muy parecido con Colón, y no solamente acá en Argentina, sino en toda Latinoamérica, el tema, bueno, de querer quitar los monumentos de Colón, de Isabel la Católica, y todo el legado cultural de España. Bueno, la verdad es que me quedo pensando en esto de la, sacarlo de los monumentos y, y relegar a la figura de Roca al olvido totalmente. Bueno, de hecho, igual actualmente no tiene ni feriados, no tiene dedicado hacia su persona ningún acto escolar, ni efeméride, ni nada, ¿no? Es una figura totalmente maltratada en cuanto a la memoria, podríamos decir. Y aparece esta idea de genocidio, de genocida. Después vamos a hablar de los números de estas campañas al desierto, si realmente aplican para hablar de genocidio. Y también la palabra genocidio, vale mencionar que es una palabra que no es adecuada para, para fines del siglo XIX, ni tampoco para mitad del siglo XIX, ya que es un concepto que aparece después del nazismo con fuerza, ¿no? Es decir, la idea de genocidio. Sí, o sea que también es una palabra que está mal usada, pero por la época, ¿no? Pero al margen de eso, después vamos a hablar bien de los números para ver si realmente corresponde o no esa categoría. Claramente en cuanto a lo educativo nos encontramos con una visión de un Roca demonizado, puesto como un genocida, y una romantización, como decía Ignacio, de la figura de los indígenas, de los que vamos a hablar también más en detalle. Pero Roca no fue el único que hizo una campaña al desierto, ¿no? Es decir, no fue el único que avanzó hacia los territorios de la Patagonia para consolidarlos como territorio nacional. Antes de antes de Roca, tenemos a Rosas, justamente, que hace campañas al llamado desierto, ¿no? ¿Qué podemos decir, Gilda, respecto a la figura de Rosas y comparándolo con Roca, ¿no? Claro, hablamos mal ya de la campaña de Roca, porque hablamos de la conquista del desierto como si fuera la primera, y no es la primera. Es más, si hacemos un revisionismo exhausto, tampoco podemos decir que Rosas inicia la primera campaña, porque es algo constante, una tensión constante que va a estar desde la llegada de los españoles. Va a haber alianzas, van a haber peleas. Siempre pensemos, no vinieron miles de barcos españoles, vino una acotada cantidad de navegantes. O sea,
había más alianzas que conflictos, pero siempre los hubo. Estamos hablando de 1500 en adelante. Bien, Rosas tiene un poderío político que va desde 1829 hasta la Guerra de Caseros, 1852. Bien, un poderoso estanciero, un poderoso representante de los asentados de la época. Se lo menciona, al menos eso lo quiero remarcar, en los libros de historia, tanto en los que usé en la universidad como en algunos de la secundaria de mi época. No sé, los últimos, en el intermedio, cómo se estuvo usando. No creo que hayan cambiado. Como alguien que se llevaba bien con los indígenas. Digo, guay, se llevaba bien, empecé a ver, pero no quedaba más nada, y empecé a acotar más a medida que fui avanzando en la carrera. Se llevaba bien porque llegaba a acuerdos económicos, acuerdos que están asentados en los libros en la provincia de Buenos Aires, en la legislatura, si uno, archivos, si uno quiere indagar, estaba asentado. ¿Qué eran esas alianzas? Esos arreglos eran entregarle a las tribus amigas para que mantenieran cierto orden, y de las tribus que no querían ser muy amigas, caballos, ganado, víveres, es más, podían tener hasta su propio asentamiento. Esa alianza la hizo Rosas. A veces daba resultado, a veces no. Y cuando no dabas, se iba al conflicto. Y los números de Rosas son mucho más que los de Roca. Está bien, hay una discusión si esos números fueron reales, porque generalmente para alguien que era un caudillo tan fuerte, tan representativo como Rosas, le era más útil políticamente decir que había matado cierta gran cantidad de aborígenes que decir, no, fue una batalla, digamos, una más de todas las que estamos librando, porque era un momento bastante anárquico en la provincia, en el país. Estamos hablando de que primero dijeron 3.200 en 1833 y luego 20.000 en 1841. Cifra que muchos historiadores discuten, como Alejandro Gómez de Leucema. Para él es un número un poco inflado políticamente. Pero bien, ya estamos hablando de 3.200 en 1833. Comparando con Roca, estamos hablando de unos números totalmente inferiores, porque hay un detalle que no están aclarando. Rosas, como era costumbre en la época, en todas las batallas, no lo traigamos al siglo XX y el XXI, no se tomaban prisioneros. O sea, indio que quedaba, por más que desarmado, indefenso, indio muerto. Eso es así. Y en Roca cambia totalmente eso. Tenemos una cantidad muy pequeña de muertes a comparación de lo que fue las campañas de Rosa. Estamos hablando de menos de 1.500, 1.300 aproximadamente, en lo que él cuenta en el Congreso, cuando vuelve Roca de la campaña, y 10.000 prisioneros. Que no son prisioneros que se van a quedar en una celda, son prisioneros que van a ser distribuidos en estancias. Algunos se unen al ejército, porque el ejército no era el ejército que pensamos hoy, un ejército formado por veteranos, por gente que lo tomaba como un empleo. Algunos distribuidos, los más peligrosos que no acataban, a la isla Martín García. O sea, dos cosas totalmente diferentes, pero que los libros de historia lo toman Rosas aliancista, Roca genocida. Esa es la división que nos queda si no empezamos a ahondar en detalles, en archivos, ni empezamos a indagar por nuestra propia cuenta. Es lo que al menos nos queda. Es lo que hasta ahora he visto en esta comparación que estamos haciendo. Algo muy marcado. Roca genocida, Rosa aliancista de los aborígenes. Sí, retomando lo que comentaba recién Gilda, el tema de que, bueno, las expediciones a las tierras indígenas son previas y anteriores a Roca, lo son porque los territorios de frontera son conflictivos, donde se mezcla, no sé, las estancias de cultivo, las crianzas de ganados y pueblos, por ejemplo, indígenas que se dedican exclusivamente al saqueo, a la interrupción, al choque, al golpe y a la posterior negociación, a la toma de cautivas, que después vamos a hablar, etc. Históricamente es conflictiva la frontera, y lo era antes de la llegada de los españoles.
Digo, la frontera con los pueblos incas, o con el imperio inca, mejor dicho, con el imperio azteca, para las poblaciones indígenas de los alrededores, también fue conflictiva. Pero bueno, se hace excesivo hincapié en la campaña de Roca. Retomando a la campaña de Rosas, un par de comentarios que quiero hacer. La campaña se pensaba hacer con el apoyo de todas las provincias que integran la Confederación Argentina, desde los distintos locaciones. Va a ser al final financiada por Buenos Aires, las demás se van a abrir el proyecto, y financiada por Buenos Aires con muchos aportes de Rosas. Porque cuando se realiza la campaña del desierto, la de 1873, la de Juan Manuel de Rosas, él está en una situación política donde no es reelecto gobernador, o mejor dicho, no acepta la reelección porque no le dan las facultades extraordinarias. Y él decide embarcarse en la campaña del desierto para conseguir ese apoyo político y ese prestigio que después le va a permitir volver a presionar, volver a negociar y conseguir las facultades extraordinarias. Y bueno, para ir redondeando, es muy interesante leer, para ver cómo fue esta campaña del desierto de Rosas, los diarios de viaje de Charles Darwin, cuando está recorriendo, bueno, todo el continente americano en sus investigaciones, que él tiene una reunión con Rosas y comenta, bueno, él anota todo, por supuesto, como el naturalista de la época que va, lo que ve, lo guarda, lo anota, hace unos detalles completamente bueno, detallistas, valga la redundancia, y él comenta, primero la conformación del ejército de Rosas, que no tiene las mejores palabras, obviamente es un ejército de la época, no es muy profesional, pero que está integrado por, bueno, por blancos, por negros, por indios, por mestizos, y termina en sus anotaciones finales que dice que teme por el futuro de los pueblos indígenas del Río de la Plata por la campaña de Rosas. Y sin embargo, hoy en día, la imagen de genocida, volvemos a aclarar que el concepto de genocidio, no se aplica para este periodo, queda para Roca y no para Rosas. Bueno, por mi parte me gustaría recordarle a la audiencia un poco lo que pasaba en el territorio de la Patagonia antes de esta etapa que estamos hablando de las campañas militares, ya sean de Rosas o de Roca, o las que sean. Digamos, el territorio de la Patagonia era un territorio que la corona española no lo pudo dominar, y la guerra, digamos, contra el indio, contra el indígena, venían desde la independencia. Por supuesto que no todos los indígenas eran enemigos, algunos fueron amigos, se hicieron alianzas y demás, pero es importante recordar esto, ¿no? De que esta pelea venía ya desde la conquista de los españoles y que continuó desde la independencia. En realidad lo que pasa con Roca es que se le da un final a esa guerra. La primera campaña de Rosas, digamos, los números más acertados nos arrojan un número de muertos de aproximadamente 3.200, ¿no? Lo más parecido a la realidad o lo más cercano según los historiadores que trabajan más seriamente este tema. Mientras que entre las dos campañas de Roca que se hicieron por ley, que fueron debatidas en el Congreso, arrojan una cantidad de muertos de aproximadamente 1.313. Y si tomamos la cantidad de indios muertos desde la independencia, el número es de 50.000. O sea que los muertos digamos, las muertes de indios que provoca Roca es menos del 3% de los muertos totales desde la independencia. El ejército de Roca no llegaba a 5.000 hombres, más o menos eran 5.000 hombres, y entre sus filas había muchos, muchos indios. O sea, esto nos marca que no es que había una cuestión de ir en contra de una raza, como podría aplicar el concepto de genocidio. Me marca otra cosa, me marca que había una guerra, ¿no?
que es muy distinto que hablar de genocidio. No estoy diciendo que había dentro de las filas de soldados de Roca había indios. Bueno, incluso hay, por ejemplo, en documentos, hay una visión más humanitaria, que algo decía Gilda respecto a los indígenas, o que empezaba a haber un cambio de visión sobre el indígena, una idea digamos, de aquel indígena que aceptara las leyes de este nuevo Estado en formación, era bienvenido, ¿no? Justamente el que no era bienvenido era el que no quería aceptar vivir de la forma que se estaba proponiendo civilizadamente, digamos, ¿no? Eh, bueno, no quiero extenderme mucho, ahora me gustaría más que hablemos más de quiénes eran los indígenas, por qué se ha romantizado la visión del indígena desde hace unos años. Así que bueno, Gilda. Bueno, puede haber un cruce de corrientes ideológicas en el medio. Se me ocurre la izquierda, se me ocurre juntarlo con el movimiento feminista, con los movimientos LGTBIQ. Se me ocurren por todas las manifestaciones que ocurren todos los años con la llegada, digamos, celebrar no se podría decir, con esto de conmemorar el 1492, 500 años después, ahí se empezó a notar esta confluencia de ideologías. Si bien se habla del movimiento indigenista a partir de mitad del siglo XX, al menos en Argentina, oficialmente aparece este movimiento cuando vemos la modificación de la Constitución en 1994. Hay un artículo. Se piensa que Menem acordó diferentes modificaciones que no estaban en su itinerario, pero necesitaba ese acuerdo para lograr la reelección. ¿Qué dice este artículo 75 en el inciso 17? Reconoce la posteridad étnica y cultural de estos pueblos indígenas. ¿Y eso qué significa? Vayamos a lo concreto. Sobre la posesión y propiedad de las tierras comunitarias, como tierra tradicionalmente ocupada por ellos, los reconoce, les da personalidad jurídica. Es muy importante esta modificación. Detalles que muchas veces vas viendo en la Constitución a medida que vas viendo materias como ciudadanía, sobre todo, que antes, en la década del 90, hasta mitad del 90, se veía en educación cívica, pero cuando se modificó la Constitución, estos detalles empezaron a aparecer por partes. Esto es algo muy importante, porque esto habilita muchos reclamos nuevos. Hablemos del conflicto mapuche en el sur, que ni siquiera son reclamos legales, son reclamos que se hacen de una forma totalmente ilegal. Primero ocupan y después dicen que eran tierras ancestrales de ellos, de la comunidad mapuche. Otro mito también habla de como un despojo de tierras, como que hubo una ocupación en la cual no se los tuvo en cuenta, y eso es mentira. Una mezcla mucho antes de las conquistas. Si bien era un territorio dominado, como mencionaste, había un mestizaje, había unos fortines, había vida en ese lugar, no era simplemente un indio cabalgando y gaucho que no podía avanzar. O sea, hay mucho mito y hay mucha información sosegada, porque no he visto que ningún profesor hable de este artículo de la modificación de la Constitución de 1994, que fue algo totalmente novedoso para la época. Reconocerlo jurídicamente, y eso reconoce muchas cosas, porque pueden haber nuevos reclamos. De hecho, los hay. De hecho, hay estudios que hicieron muchos geógrafos sobre reclamos de comunidades que tampoco sabemos realmente qué tierras ocuparon, porque, como dijo Ignacio, son conflictos latentes de las mismas tribus. No estamos hablando de que solamente fue lo del español con el americano originario, entre comillas, pues también es bastante discutible esto de hablar de originarios. Hubo tensiones propias, o sea, es muy difícil esta demarcación,
Pero este artículo de la Constitución habilita a muchos pedidos judiciales que hoy en día se están llevando a cabo sin procesos judiciales. Directamente están tomando las tierras y hay un conflicto bastante fuerte que los medios lo toman y lo dejan de tomar según a conveniencia. Bien. No sé si queremos mencionar más. El movimiento indigenista también se podría nombrar como un cruce marxista, porque ahí habla de esta romantización, esta visión del indio bueno, del indio sometido por el blanco. Asociemos lucha de clases, blanco versus el originario, el habitante originario. Donde hay conflicto, sirve, si no, no sirve. Y bien, también un detalle de la campaña de Roca para mencionar. Cuando él habla en el Congreso para brindar los resultados de su campaña, él se encarga siempre de aclarar de que no hubo unas grandes batallas. Es como que vino a terminar lo que Alsina con sus zanjas no pudo hacer, porque las zanjas eran más defensivas que otra cosa. Y él, como ministro de Guerra, vino a instaurar estos límites y vino a instaurar el Estado-Nación. Y él lo recalca. No habla como una gran victoria, pero habla de que él está conforme, de que está el Estado-Nación presente y que está marcada la frontera, y que de ahora en más ya no va a tener el problema del malón. Problema muy, muy, muy grave. También algo omitido por la escuela, el malón. Yo lo escuché al pasar y lo he visto en algún que otro cuadro en los museos, pero el malón no era simplemente 2 o 3 personas a caballo con una lanza. Estaban organizados, sistematizados, la cual consistía en cruzar las cordilleras con todo lo que podían tomar del lado del territorio argentino. En ese momento la cordillera era un límite natural. Era un negocio muy aceitado, dirían en esta época. Llevar todo lo que consiguen acá, mujeres, ganado, caballo, al otro lado de la cordillera, vendido. Es decir, un sistema bastante aceitado que no quedaría con esta visión del indio bueno o del indio sometido. Pero bueno, detalles que también la escuela, la secundaria sobre todo, en estos tiempos lo omite. Sí, y me parece importante hacer hincapié, ¿no?, en esto de los malones, los secuestros. Una de las causas, por ejemplo, que va a llevar a Rosas a emprender la campaña del desierto es un robo gigantesco de cabezas de ganado de sustancia. Pero también era el secuestro continuo principalmente de mujeres. El malón invadía, y de esto hay, aparte de los libros de Esteban Echevarría, están diarios de viajeros, están, bueno, las denuncias judiciales, sin fin de documentos que registran estos malones que se encargaban. Secuestraban a las mujeres, a las niñas, a los niños muy chiquitos, que después eran tratados como esclavos, y a todos los hombres que se encontraban eran degollados, asesinados durante el malón. Era, aparte de una herramienta política para presionar acuerdos de paz, para presionar tratados, para conseguir yeguas, caballos, ganado, etc., era también, para dentro de la tribu caciques, un símbolo de estatus, el tema de tener un séquito de mujeres cautivas, de tener un par de mujeres blancas que se habían casado con el cacique. Y esto es omitido por este relato indigenista, o sea, que te quiere plantear como tribus idílicas que vivían en paz y que fueron avasalladas primero por la conquista española y después por Rosas, Rocas y todo el Estado Nacional. Volviendo, quiero retomar con algo que hablábamos anteriormente, con el concepto de genocidio. Tengo acá la definición exacta del concepto de genocidio, que fue desarrollada por Rafael Lemkin, un jurista polaco sobreviviente del Holocausto, por el cual se dedica a investigar estos temas, que plantea: el genocidio es una destrucción de una nación o grupo étnico, un plan coordinado de diferentes acciones cuyo objetivo es la destrucción de las bases esenciales de la vida
de un grupo de ciudadanos con el propósito de aniquilar a los grupos mismos. Acá no se nota un plan sistemático para hacer desaparecer una nación, una etnia o lo que fuere. Es un conflicto que está presente en la frontera, es querer detener los malones, es querer detener, poder asegurar el trabajo, la producción de las estancias de frontera. Y en la campaña de Roca no hay que dejar de lado otro factor, un factor internacional, que también va a incentivar que se realice la campaña, que es la presencia de Chile. Chile, quien reclama, hasta hoy en día sigue reclamando que la Patagonia forma parte del territorio chileno. Bueno, fue la oportunidad para finalmente zanjar esa disputa e incorporar todos los territorios de la Patagonia a la República Argentina. Así que yo estoy convencido 100% de que sin Julio Argentino Roca no hubiese habido Patagonia Argentina, hubiese terminado en Chile con tal seguridad. Aproveché un momento oportuno para poder incorporar todas esas tierras a la República. Sí, totalmente. La verdad es que la Patagonia es argentina gracias a esta campaña exitosa que tiene Roca, ¿no? Bueno, y toda la gente que lo acompañaba, que era mucha, no eran solo militares, lo acompañaban de otras profesiones, incluso lo acompañaban enfermeros, y la idea estaba de, por ejemplo, digamos, atender a indios heridos, por ejemplo. Así que bueno, se aleja bastante de la visión que lo pone como genocida. Siempre está la discusión de quién llegó primero, ¿no? ¿Quién llegó primero? Para decir, bueno, ese territorio era eh, propiamente indígena, cuando hay que entender que antes, digamos, los imperios, como el imperio inca, el azteca, el maya, justamente lo que hacían era someter a otros pueblos, ¿no? Y a su vez, o sea, digamos que toda, toda esta historia de los territorios, de las ocupaciones territoriales, tiene que ver con que había siempre alguien que dominaba a uno que estaba anterior, o sea que es muy difícil realmente determinar quién llegó primero, básicamente, ¿no? Y ya había civilización mestiza, como mencionó Gilda, antes de estas campañas militares, tanto la que llevó adelante Rosas como Roca. Es importante entonces pensar por qué se habrá promovido una leyenda negra, ¿no? Una demonización de la figura de Roca. Tal vez habrá sido porque justamente tuvo éxito, porque es el éxito de una economía liberal, tal vez, eh, la separación real de la Iglesia del Estado, porque recordemos que en esa época, a partir de 1880, o sea, después de que se consolida el territorio nacional, después de estas campañas, que empieza un proceso de separación real de la Iglesia del Estado, aparece el Estado ocupándose de, por ejemplo, el registro de los matrimonios, de los nacimientos, algo que antes hacía la Iglesia, entre muchas otras cosas. Bueno, tenemos la ley de educación, la ley 1420, la ley de educación primaria obligatoria, algo que se aprueba en la presidencia de Roca. O sea, este oligarca genocida pensaba en educar a los pobres. Es por lo menos novedoso, ¿no? Para pensar. Eh, También, bueno, las leyes de jubilaciones, una idea de previsionalidad que aparece también en la presidencia de Roca, la moneda nacional, el desarrollo de la industria. Bueno, tenemos muchas cosas que nos marcan el proyecto exitoso de Roca, el PBI, que era el de los más altos del mundo. De hecho, la economía argentina estaba en el puesto número 1 en el año 1895, o sea, estaba por encima de Estados Unidos. Bueno, la promoción de la inmigración, ¿sí? De que los inmigrantes vengan a trabajar, eh, y se les proponía que vinieran sin pagar impuestos, con un traslado gratuito, con residencia gratuita, y la gente venía porque era el mejor lugar para venir, ¿sí? Rico como argentino, se decía en esa época, ¿no? Es decir,
era el mejor lugar para venir a generar tu futuro. Esto es realmente para tomarlo en cuenta, ¿no? Para después pensar la demonización de la figura de Roca. Pero también quiero detenerme un poco más en el tema de los indígenas. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? Por supuesto, no todos los indígenas eran buenos ni todos eran malos, pero, por ejemplo, crónicas de la época nos muestran, de españoles muchas, ¿no? Estas crónicas, por supuesto, pero también de indígenas, nos muestran que la prostitución estaba institucionalizada por los gobiernos indígenas. Eh, a las mujeres se las obligaba a casarse a los 15 años, y una vez que se casaban, toda la familia del novio tenía acceso sexualmente a la novia recién casada, por ejemplo. Las mujeres eran tomadas como botín de guerra. Eh, Esto pensando en el rol de la mujer en los gobiernos indígenas y en las sociedades indígenas no tenía ningún lugar de poder. Incluso eran abusadas en forma colectiva, había incesto, ¿no? Con hijas, con madres, con hermanas. Si tenemos a las mujeres realmente sometidas sexualmente, se las tomaba incluso como obsequio. Muchos caciques a los conquistadores le obsequiaron a sus mujeres. O sea, todas estas cosas son para pensar. También la cultura de los indígenas que promovía los sacrificios humanos, sacrificios de niños. Por ejemplo, en el año 1487 se sacrificaron 84.000 personas, ¿sí? Por la inauguración de un templo azteca. En 4 días se sacrificaron 84.000 personas. También se castigaba a los homosexuales con la muerte, y había tribus que permitían la homosexualidad, pero además de la homosexualidad también le daban el visto bueno a la pedofilia, por ejemplo. Había niños que se castraban para sodomizarlos, cuando crecían incluso y ya perdían el encanto, se los mataba, se los comían, digamos, unas prácticas bastante desagradables y bastante en contra de lo que promovemos, por lo menos actualmente, los que consideramos que hay que tratar a los humanos eh, dignamente, ¿no? Estamos hablando de abusos, de violaciones con niños, con mujeres, sacrificios humanos. Estamos hablando de cosas realmente muy duras que se hacían en las poblaciones indígenas. Como, digamos, menciono esto para pensar en esta romantización y en esta contradicción, porque justamente ustedes mencionaban antes que muchos de los que romantizan a la figura del indígena hoy, muchas veces son de movimientos feministas o de movimientos LGTBQ, ¿no? Digamos, tenemos movimientos eh, feministas y de homosexuales y de transexuales defendiendo justamente a civilizaciones, y le podemos decir civilizaciones, que justamente promovían todo lo contrario. Si no había ningún lugar respetable ni decente para las mujeres, ni para la mayoría de los homosexuales, ni hablar transexuales. Pero bueno, eh, son contradicciones que hay que seguir pensando por qué se dan justamente. Así que nada, les voy a pedir a ustedes algunas palabras finales, reflexiones finales, comentarios que quieran hacer. Empiezo con Gilda. Mira, el primer comentario para engancharlo con lo que acabas de decir, se me viene a la mente la omisión cuando conviene y vamos a tratar de decirlo académicamente, interpretaciones que convienen. Por ejemplo, no sé por qué el feminismo no habla de Encarnación Ascurra, la esposa de don Juan Manuel de Rosas, quien es, bueno, la administradora de la Mazorca, un grupo que se encargaba de, entre comillas, de acabar con toda oposición que tuviese la Confederación y todo lo que fuese contra el gobernador Rosas. Es decir, una mujer con un poder impresionante. Es más, se dice que el poder de Rosas detrás
digamos, detrás de lo que es la simbología de gobernador estaba ella. Si vamos a nombrar mujeres importantes de la historia, no entiendo por qué a Encarnación no le dan el lugar que corresponde, porque era una tirana como su marido, quizás. Bueno, quizás. Otras cosas. Con esto de ensalzar a Rosas, quizás, como dice el historiador Alejandro Gómez de la UCEMA, tiene un poco de culpa el liberalismo. Al ser un tirano, se lo condenó de todo punto de vista y no se valoró un detalle que sí lo logró hacer Alberdi. A pesar de toda esa violencia que se impuso para que apareciera cierto orden, fue un momento en el cual se terminó con esa anarquía que era muy violenta, en la cual las matanzas estaban a la orden del día, y no eran matanzas entre personas marginales, ¿eh? Eran personas que se disputaban el poder de una manera muy sangrienta. Y ese orden que trajo Rosas, por lo menos, fue un orden en el cual la matanza se detuvo. Hubo otras, pero no al menos como la había hasta 1830, hasta 1800, vamos a poner 1829, que asume el poder. Y al opacarlos, como que hubo una reivindicación en los últimos años, como ese caudillo, ese hombre de mano dura que impuso un orden, y a Roca se lo devoró el movimiento de izquierda, el indigenismo, progresismo, llámese, cultura marxista mezclada con otras, de genocida. Y ahí quedó. Gracias también a una ausencia, a una omisión en los libros de historia y en los manuales. ¿Por qué? Porque eso hace que si no estás formado, si no estás en esto de poder buscar archivos y autores de historia, te quedas con este relato, Roca genocida, Rosas restaurador del orden. Entonces mi crítica va otra vez, quizás por repetida vez, a la educación, cómo es influenciada políticamente una vez más, por poderes de turno o por intelectuales de turno, porque quizás la política a veces deja que los intelectuales impongan una visión que tampoco es inocente, tiene corrientes políticas. Y entonces me hago esta cuestión. Los académicos, que vemos que hay una omisión de datos, de hechos, de sucesos, tenemos el deber de manifestarlo de alguna manera. Si no es con escritos, al menos ahora tenemos muchas más opciones de poder aclarar todos estos datos ausentes en los libros, tanto de secundaria como universitarios. Hasta acá llego a mi conclusión. Bueno, yo quería terminar recalcando algo. Me parece que de los dos peores errores que se puede cometer cuando hacemos historia o analizamos el pasado, uno ya lo aclaramos, que es la romantización de ciertos aspectos, de ciertos pueblos, de cierto tiempo histórico, porque bueno, es una visión distorsionada, completamente distorsionada. Y otra es el anacronismo. Y esto lo saco a colación al tema como lo que mencionaba Gilda, de la desmonumentación que había propuesto Bayer. Pensaba, por ejemplo, que no es un fenómeno local, es un fenómeno mundial. En Estados Unidos está pasando algo similar. Por ejemplo, hay reclamos para sacar estatuas de George Washington porque tuvo esclavos. Cuando, bueno, digo, si Estados Unidos existe y es lo que es porque, entre otras cosas, estuvo George Washington. Y bueno, es no entender el tiempo histórico donde vivió él. No, por supuesto que no estoy justificando ni diciendo me gustaría tener un esclavo hoy en día o que siga existiendo la esclavitud, que igual sigue existiendo, pero es entenderlo en su contexto. Quitar a Roca de los monumentos, de las avenidas, como se hizo, por ejemplo, en el sur, que se borraron avenidas Julio Argentino Roca, todos sabemos el nombre que se le puso encima, es quitar una parte de nuestro pasado, es borrar la historia, intentar borrar la huella de la persona que ayudó a construir el Estado Nacional, como mencionaba Mariana, que
tomó una de las medidas más importantes para el fortalecimiento del Estado, la educación, las leyes laicas, etc. Incorporó los territorios de la Patagonia a la Argentina, y que aparte, nos guste o no, a algunos les gustará más, a otros les gustará menos, es parte de nuestro pasado, es parte de nuestra historia, es parte de nuestra Constitución. ¿Por qué tanto interés en querer borrarlo? ¿Será porque al no poder refutarlo completamente, al no poder plantear algo mejor, generar algo mejor, la idea es, bueno, como no podemos ganarle, lo borramos completamente, hacemos de cuenta que no existió y nos cerramos el problema? Así que bueno, solamente quería terminar con eso. Gracias. En lo personal, me gustaría invitar a la audiencia a reflexionar sobre la figura de Roca. A mí no me gusta glorificar ni endiosar a nadie, pero bueno, principalmente hay que tener en cuenta la época, como ya dijo Gilda, como ya dijo Ignacio. Hay que tener en cuenta que estábamos en un momento no solo en estos territorios, sino en muchas partes del mundo, en la situación de formación de estados nacionales, y bueno, eso no se puede perder de vista. Pero al margen de eso, ¿no? Vale la pena repreguntarse, ¿quiénes nos manipulan? ¿Con qué intenciones? ¿Será que quisieron demonizar la época más exitosa de la Argentina, de la cual Roca formó parte, para vendernos un modelo de pobreza que solo beneficia a los que están en el poder y a sus amigos? Pensemos que hace unos días se conoció el porcentaje de pobreza en 42%. Esto significa que 19 millones de argentinos son pobres, de los cuales 3 millones son del último año. Tenemos vigente un modelo de Estado presente, entre comillas. ¿Presente para quién? En este contexto de pandemia, nos encontramos en el puesto 62 de vacunación, por ejemplo. ¿A quiénes vacunaron? ¿Vacunaron a la población de riesgo? ¿La que tiene riesgo de morir por el COVID o no? En fin, parece que el modelo actual vigente, aproximadamente desde 1930, con algunas interrupciones, algunas variantes, ¿no es un rotundo fracaso, acaso? ¿Sí? Me parece que claramente desde esta demonización de una Argentina de la cual formaba Roca parte, podemos reflexionar con el presente, sin más. No sé si quieren agregar algo más ahora. ¿Les gustaría agregar algo más? No, perfecto. Bueno, entonces esto fue todo por hoy. Gracias por habernos acompañado y esperamos que les haya gustado. No olviden de dejarnos sus comentarios, sus dudas en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. También nos pueden escribir por email a uncafeconlahistoria@gmail.com. Nos encontramos en el próximo capítulo, en el cual hablaremos qué se enseña sobre Cuba en la educación argentina. Nos despedimos. Que tengan buena semana, buena vida. Hasta la próxima.